Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. En el episodio de hoy hablo con Javi Merino, apasionado divulgador micológico de Valladolid, España, que cultiva hongos desde hace más de 10 años. Javi es creador del canal de YouTube Sport World, con más de 50.000 seguidores y más de 200 videos publicados sobre el mundo fungi. También es el creador del grupo de Facebook Micolegas, una comunidad que reúne casi 80.000 aficionados de la micología de la habla hispana. Hoy en día tiene el emprendimiento micolegas.com, que ofrece cursos y artículos premium para la micología. En 2024 participó en la organización del evento Mar del Fungi en Argentina y en este mismo año cofundó la marca lamicoteca.com, que vende genéticas de calidad en Argentina y la región. En esta conversación, Javi comparte su viaje desde una experiencia reveladora con hongos enteógenos en 2001 hasta sus aventuras en Ecuador durante los tiempos de COVID. Hablamos de su visión sobre la ciencia ciudadana, los errores como motor de aprendizaje y cómo la micología une a comunidades en España, Argentina y más allá. Antes de entrar a la charla, un aviso. Si querés seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde comparto info sobre mis actividades y los nuevos episodios del podcast. Además, es una manera de seguir conectados en estos tiempos de bloqueos en redes y aumentar nuestra soberanía digital. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Bueno, vamos. Cuando quieres. Buenas tardes, Javi. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy bien, un placer finalmente poder charlar un rato con vos. Muchísimas gracias desde ya por tu tiempo. ¿Cómo estás en España hoy y cómo te trata el calor? Bueno, te puedes imaginar, Manu, que aquí en Europa ahora mismo hoy hemos alcanzado 37 grados. A 3 de julio estamos en pleno verano y se nota. ¿Cómo andáis por allá? Porque tengo entendido de que las temperaturas han caído bastante y estáis como en una ola polar prácticamente. Sí, yo personalmente disfrutando la ola polar, para decirlo así de esa manera. Hay que abrigarse, hay que calefaccionar con lo que uno tiene, pero la verdad que estoy disfrutando eso y no con envidia al calor que ustedes tienen. Acá tenemos un calor similar de 37, casi 40 en verano, y la verdad que es pesado también, así que más que nada disfrutando, y estamos en un poco en puntos extremos, pero justamente cuestiones de hemisferio sur y hemisferio norte. Así que me gustaría... ¿Notas mucho la diferencia entre Rafaela y Stuttgart? Sí. El clima es, por supuesto que es diferente. Acá el viento sur o el viento norte cambia todo. Y ahora estamos con un placentero viento sur que es seco y fresco. La verdad que es casi siempre un placer. Exacto. Sí, como el aire acondicionado grande. Muy bien, Javi, vos estás en España. Yo no sé muy bien, yo no conozco mucho España y tampoco conozco bien en qué zona estás, así que llévanos un poco a introducir, porfa, de la zona, cómo se llaman los lugares, dónde queda cerca, y un poco también a la flora, fauna, funga de tu región, que es importante. Las 3 para tu Fs. trabajo, ¿no? Las 3 Fs, sí. Por supuesto. Mira, pues yo actualmente estoy en una ciudad que se llama Valladolid. Es una ciudad que está en el centro del país. En la casa en la que estoy viviendo está rodeada, estoy en medio de un pinar, de un bosque de pinos. Entonces es el ecosistema más bonito que puedo encontrar en el lugar es este. El clima es muy similar quizás a la zona de Mendoza, porque tenemos un clima bastante seco en el que escasean las precipitaciones, pero tenemos una flora espectacular, una fauna increíble y, por supuesto, la funga es muy curiosa porque como tenemos un suelo alcalino, las especies que se dan aquí no son comunes en España. Entonces, aficionados y expertos en micología, cuando vienen acá a esta provincia de Valladolid, alucinan, flipan, literalmente, con las especies que se pueden encontrar porque son muy curiosas. Qué interesante. Entonces, como... ¿no se contradice un poco los pinos con el suelo alcalino?
¿No es que los pinos suelen acidificar un poco? Supongo que va un poquito por las especies, pero en concreto aquí el suelo es alcalino en la ciudad de Valladolid y los pinos que tenemos, las especies son Pinus pinea y Pinus pinaster en concreto, las dos que tenemos aquí. Uno que es el pino resinero propiamente, que durante siglos se ha utilizado para extraer resina como fuente de ingresos también, y luego el pino piñonero, que ese sí se ha utilizado precisamente para recoger el fruto, el piñón, sobre todo para el uso en repostería, en postres, en alimentación, etc. Sí, 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 en mi zona de la Selva Negra está todo lleno de pinos, pero seguro que es otra especie, otra Claro, especie, muy otro ecosistema, es mucho más húmedo, todo muy diferente. el pino silvestre, muy probablemente. No sé, la verdad que no conozco las especies tengo un problema, tengo que enchufar el celular. Tengo el cargador acá. Cosas que pasan, por lo Nada, menos tranquilo. me avisa. Además, lo curioso del pino silvestre es que tiene el Listo. tronco rojizo, entonces se le suele identificar muy bien por eso, pero suelen ser muy rectitos, muy altos, bien formados y tienen el tronco como de un rojizo muy interesante, asociados principalmente con una especie comestible muy cotizada como es Boletus edulis. Ajá, sí. En mi zona creo que no es eso con el tronco redondo, pero el hongo de piedra, como sería el nombre en alemán, Steinpilz, hongo de piedra se llama, Ajá. el Eules, crece en Alemania, eso lo sé, pero no tengo mucha experiencia en la recolección o en qué lugares específicos. Pero el uso fue más que nada para madera, como recurso de construcción, Ujú. principalmente la madera. El Claro. uso de resina no lo conozco. ¿Para qué se usaba o se usa? La resina. En la industria química se usa un montón, sobre todo para pegamentos, en el uso para cremas también. O sea, directamente lo que hacen es como separar diferentes componentes de la resina. No soy un experto en Ah, resina, ni mucho menos, pero sí sé que se usa mucho en la industria cosmética y, bueno, en general también, como te digo, para diferentes productos como puede ser pegamentos y demás. ujú. Ok, Interesante la resina, y sí. se sigue usando o se sigue extrayendo de los pinos naturales? Sabes que en los últimos años había habido un bajón bastante grande del recurso como tal de la resina del pino, pero en las últimas 2 décadas como que ha vuelto otra vez a revalorizarse este recurso y bueno, de hecho tengo amigos y conocidos que se dedican a explotar este recurso acá en Valladolid en concreto. Ujú. Sé que no soy experto en cultivo de hongos como vos lo sos, ahora hablamos un poco más de eso, pero sé que la resina en el cultivo como recurso sustrato es un problema, ¿no? Así que la Y madera esa no sí, sirve como sustrato para hongos, ¿o sí? bueno, depende. Esto es como todo. Mira, yo tengo un amigo, mi amigo Gonzalo Romano, de Hongos de Argentina. Él estaba en la Ujú. Patagonia muchos años viviendo, ahora está acá en España. Él es fundador precisamente de Hongos de Argentina. Ujú. Y él precisamente usaba, no recuerdo qué especies en concreto, obviamente no son las que tenemos aquí, pero usaba una especie de pino precisamente para cultivar Pleurotus eringui. Y lo sometía a un proceso de precocción para eliminar todos esos compuestos volátiles y, por decirlo así, creaba como una pulpa de celulosa con la que sí podía Ujú. trabajar y podía mejorar precisamente este uso y eliminar precisamente los componentes antifúngicos que tiene el pino. Pero luego hay especies que se dan propiamente en el pino, como por ejemplo el famoso enoki, de forma silvestre, nosotros lo tenemos acá. Flamulina velutipes es un hongo que crece precisamente en madera de pino. Madera Oh. degradada, obviamente, en tocones, en trozos de madera degradada, pero se da de forma silvestre. Entonces, Ujú. claro, todo es relativo. Al final tiene que haber hongos que descompongan esa materia orgánica, porque si no estaríamos llenos de pino, imagínate. Ujú. Sí. Entonces, a pesar de la sequía que hay en tu zona, ¿crecen muchos hongos o cómo es eso? Porque los hongos necesitan humedad, pero ¿cómo se manejan? ¿Crecen en una época de lluvias o por qué? ¿Cómo Sí. se maneja con la humedad que hay poca? Y principalmente las especies que tenemos, o sea, tenemos un boom de temporada micológica en España que suele ser normalmente de septiembre a diciembre. Aunque hay hongos todo el año Mm. creciendo, hay algunos que los podemos encontrar de forma silvestre creciendo todo el año, pero otros, la gran mayoría, se concentran obviamente en esa etapa de otoño. Y el otoño, que es cuando llegan las lluvias después del verano, digamos que se activan todas esas especies y fructifican. Entonces podemos encontrar cantidades poromas
en esa época. Pero, por ejemplo, también en climas secos o desérticos, también tenemos algunas especies de hongos, como por ejemplo Batarrea phalloides. Es un hongo, por decirlo así, muy prehistórico, vamos a llamarlo de alguna manera, porque tiene un pie leñoso, como que fuera casi un árbol, te voy a decir, como fuera un trozo de madera. Es increíble. Y además, el himenio, el himenóforo, está en la parte exterior. Entonces tú lo agitas un poco y suelta esporas. Es increíble. Tiene como una inversión, por decirlo así, en el hongo. La parte fértil es la exterior. Ujú. Si vos tenés mucha experiencia en tu zona, ¿es en la zona donde naciste, donde viviste toda tu vida? Sí, yo soy oriundo de acá, de Valladolid. Es una ciudad muy interesante desde el punto de vista de los hongos, precisamente por eso que te comentaba al principio, que se encuentran especies muy curiosas que no encontramos de forma silvestre en otras partes de España ni de Europa. Y precisamente desde niño es algo que siempre me llamó la atención, los hongos. Yo solía, Mm. después del colegio, solía ir a pasear con mi mamá. Todos los días ella se preocupaba de sacarme al campo, porque, bueno, siempre hemos creído que la conexión con la naturaleza es algo vital. Es muy, 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 muy importante. Entonces, pues siempre íbamos a las charcas, al bosque, a ver ranas, renacuajos, veíamos algún corzo, que son tipos de cérvidos, tipo como un ciervo, por decirlo así, que también es Ujú. fauna local. Y luego también veíamos hongos, obviamente. Los pedos de lobo, el Hedrolicoperdon, eran de los que más me llamaban la atención porque, claro, siendo niño, era asombroso pisar un pedo de lobo y que saliesen Sí, todas las espuelas. Era como, wow, qué pasada. Y sí. siempre me interesó. También es cierto que tradicionalmente España somos un país micófilo, desde el punto de vista sobre todo silvestre. No le damos tanta importancia al cultivo, lo cual me apena un montón porque me apasiona. Pero sí es cierto que en cuanto a comestibles, recolectamos cientos de especies diferentes que se comercializan y se consumen acá en España. Y, por ejemplo, en concreto en la zona en la que vivo, en Valladolid, es muy típico recolectar el Lactarius deliciosus. Acá la llamamos nícalo o níscalo. Por allá le llaman hongo de pino, tiene muchos nombres, el naranja que mancha. Sobre todo en la costa atlántica es donde he encontrado mayores recolectores, allá por la zona de Pinamar, Miramar, todas esas zonas de más la zona noreste de la provincia de Buenos Aires. Pero seguro que Mm. hay en más lugares. Así que la naturaleza fue un poco una constante en tu vida siempre. ¿Y viviste en ciudad o en pueblo o en qué zona, que en más Yo vivía en un urbano, más rural? pueblo, sí, Sí. vivía en un pueblo al lado de Valladolid, está a 6 kilómetros, que es Laguna de Duero, en el cual me crié y, bueno, actualmente estoy como en la frontera entre ese pueblo y la ciudad, o sea, sigo en el mismo pinar, por decirlo así. Lo único que me he Ujú. cambiado de ubicación. Pero bueno, he vivido en varios sitios, a lo largo de mi vida me he movido bastante. Y Ujú. actualmente acá llevo, nada, en esta zona un año. Mm. Eh, Estuve también viviendo durante la pandemia, me trasladé a vivir a Ecuador. Estuve 2 años allá. Es un país hermosísimo en el que también están arrancando con la micología. En general, los países latinoamericanos no son tan fanáticos de la micología silvestre como acá en Europa, no tienen tanta tradición. La han tenido, obviamente todos los pueblos prehispánicos, precolombinos, han tenido una cultura afín a los hongos realmente muy importante, pero por desgracia todo eso se prohibió y se perdió desde hace 500 años. Entonces, digamos que también hay mucha gente trabajando para recuperar toda esa cultura que se perdió y bueno, y tiene una vital importancia, sobre todo ya a día de hoy, que se empieza otra vez a vislumbrar la importancia que tienen tanto en la salud como en un montón de aspectos más. Entonces, Mm. sí. Mira, me pasaste una pequeña biografía tuya que la revisé Ajá. recién antes de la grabación.
Y ahí comentás un poco de los eventos y bueno, lo que pasa en una biografía, pero un punto me llamó la atención y es un poco posterior a lo que estás contando ahora, más de la juventud, con tu mamá, Ajá, de la escuela, eso, y eso fue en 2001, sí. que dice un punteo que me pareció muy curioso, no por lo que dice, sino por el hecho de incluirlo en una biografía. Hay una biografía de 3 páginas de A4, ¿no? Es un resumen justamente Date para cuenta que es eventos una como eso. biografía hecha única y exclusivamente para vos. ¿En Y serio? sabía que ese No, punto te iba a no eso interesar, de sabía. 2001. Claro, no, pero hoy en día yo creo que incluso esa biografía, si la hiciste para mí, te agradezco un montonazo porque te pedí algo para leer y prepararme un poquito más allá de tu Sí. Instagram y las páginas que tenés. Lo podemos mencionar, Sportworld es el primero, el principal, ¿no? Sobre cuyos inicios estamos charlando un poco con Ujú, sí. esa experiencia de joven tuya. Y después está la micoteca y ese reciente y mi colegas como uno grande. Ahora me estoy enredando un poco. ¿A qué No iba? te preocupes, que ahí te hago yo el resumen en un pliqui, verás. La biografía. Em, sí, en cuanto a la Sí. biografía, lo importante a resaltar, perdón, lo importante a resaltar sobre todo es el salto como para intentar difundir, hacer difusión de todo ese conocimiento que iba almacenando durante años. Y es en 2019 que se crea en Facebook el grupo Mi Colegas. Y a la par, en paralelo, creo el canal de YouTube Sport World, en el cual pues empezaba a subir material. Obviamente, mis conocimientos de audiovisuales son, iba a decir mediocres, puede ser incluso peor todavía. Pero bueno, con toda la buena fe del mundo, intentaba grabar procesos y cosas que a la gente le pudiese interesar desde el punto de vista de cultivo y de recolección, sobre todo. Siempre luchando con la censura, siempre luchando con el copyright también, porque a veces, sobre todo al principio, decías, es que esta canción de Metallica me encanta, y de repente apareció el copyright de ahí y te decía, che, no puedes usar esta canción, tiene derechos de autor. Entonces, bueno, aprendiendo todas esas cosas y luego también entendiendo un poquito cómo funcionan los algoritmos, de que hay ciertas cosas que, por desgracia, están prohibidas. Por ejemplo, cualquier vídeo que hagas al respecto con enteógenos, tarde o temprano, acaba siendo censurado. Y en concreto, en el 2021 y 2022 sufrí estos baneos por parte de YouTube, en los cuales casi cierran el canal, porque te dejan 3 strikes, al tercero cierran el canal. Entonces estaba con 2 strikes a punto de ser eliminado y bueno, y aprendiendo de que o pasaba por el aro o me iba a hacer esto a otro lado. Por eso, también en 2021 creé la página web micolegas.com, porque dije, si algún día desaparece todo el trabajo que tengo en redes sociales, la mayor soberanía digital que puedes tener es una página web. Es como comprar un espacio en el que vos sos el dueño y señor y ahí no te pueden eliminar prácticamente nada. Y Ujú. siempre todo el mundo va a poder acceder a esa información. Entonces, por eso precisamente también todo lo que viene ocurriendo en los últimos meses en Argentina más que en otros países, puesto que allí se ha sufrido bastante, con el tema de la censura con ciertas páginas, incluso desde la divulgación científica, como nuestro amigo Luis Acosta, por ejemplo, que le ha ocurrido y que es perseguido precisamente por difundir información científica, apoyada por la ciencia. Es realmente increíble que gente que se dedica desde un punto de vista tan meticuloso y respetuoso sufra también las consecuencias de esta censura. Sí, Realmente la, fatal. cen- la censura y este tema incluso nos puso un poco en contacto, que yo te había comentado con alguna idea, alguna propuesta de tratar de sistematizar y recolectar las experiencias con cuentas bloqueadas y después empecemos a charlar un poco. Vos hiciste un vivo en tu canal que me invitaste a charlar un poquito y eso fue un poco el inicio de nuestro contacto y después te invité a participar en el podcast, etcétera. Eso ya fue hace varios meses, capaz 2, 3 meses Uh -huh. y recién hoy llegamos a coincidir. Quiero volver un poco a la biografía, entonces como
buenísimo que la hiciste, creo que está bueno para otros eventos y a eventos vas, pero quiero volver un poco a esa frase que está en el 2001, que dice tu primera Ujú. experiencia con hongos enteógenos, así bien de esa manera. Está buenísimo. Me parece que es algo que se debería acostumbrar, incluir en algún tipo de biografía o currículum, capaz no para una entrevista para trabajar en un banco, pero para otros eventos sí, porque muchas veces es importante. ¿Qué Claro, pasó es en ese 2001? mi ¿Ah? currículum fungi, Manu. Es mi currículum Claro. fungi. Entonces, en un currículum fungi creo que hay ciertas cosas que obviamente sí tienen que aparecer. Y esta es una de ellas. Para mí fue algo Claro, que me eso quería abrió, preguntar. Eso. claro, para mí mi primera experiencia con enteógenos fue algo que me abrió una puerta que no me imaginaba lo que había detrás. No tenía ni la más mínima idea. Yo era un joven con 18 años, súper interesado en un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, los enteógenos. Me parecía algo fantástico porque leía muchísimo sobre ello. Pero Muchos claro, por jóvenes. mucho que leas, sí, Es por algo mucho en que leas, esa por edad, mucho los que la gente jóvenes. te cuente, Tenemos un poquito claro, de demora, claro, entonces eso complica un poco la conversación, pero es normal. sí, Así que un tranquilo. poco de paciencia. Claro, muchos jóvenes en esa edad, más que nada, si uno está me imagino que estabas también en el mundo rock and roll, se te ve un poco también, ¿no? Que dijiste recién la música de Metallica como cosa. Entonces, en ese ámbito uno busca experimentar la vida en todas sus facetas, ¿no? Entonces, algo natural de Ujú. querer fumar y querer probar eso y eso, es como algo natural de querer probar. Y ahí llegaron eso. Sí, me gustaría saber de esa experiencia. Solo un segundo, ya seguimos. Este podcast necesita tu ayuda. Si te gusta y quieres apoyar el proyecto, dale una calificación positiva en Spotify o YouTube y recomendalo a un amigo que sabes que le va a gustar. Muchas gracias. Sí, pues esa experiencia, como te digo, fue algo que realmente me marcó bastante en la vida, Ujú. porque, como te digo, por mucho que te cuenten, por mucho que leas, por mucho que veas, hasta que no lo pruebas en tus propias carnes, no tienes ni idea de lo que es. Y claro, fue algo tan increíble, era una sensación de estar viviendo en un sueño en el cual tú tenías el control, entre comillas, y iban ocurriendo cosas totalmente nuevas para mí. Ese punto en el que va evolucionando la experiencia y vas tomando conciencia de lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo, que dices, bueno, si efectivamente estoy bajo los efectos de una sustancia, pero ¿qué es lo que está haciendo esta sustancia para conmigo? Desde el punto de vista sensorial, lo típico, siempre ibas un poco a lo que te contaban, ¿no? Bueno, te vas a mirar las manos, vas a ver que cambian de tamaño, que se curvan las cosas a tu alrededor, pero sobre todo lo que más me encantó fue el tema de los colores. Ajá. Los colores, jamás he visto unos colores tan hermosos y tan llamativos como ese día, como esa primera vez. Las luces de los autos, de los coches, eran realmente unos colores que mi mente no era capaz de replicar de nuevo. De hecho, nunca los he vuelto a ver. Eran unos colores entre violáceos, morados. Era realmente increíble. Y luego también, desde el punto de vista psicológico, cómo te enfrentas a ciertos retos, a ciertos momentos que revives de nuevo, que vuelven a ti, como te digo, eh, es algo que me puso delante muchísimas trabas que yo tenía en ese momento y que realmente me hicieron tomar ciertas decisiones, como por ejemplo tomarme la vida de otra manera. Fíjate que estamos hablando con 18 años, ¿eh? Pero sí, el entender, el conectar con la gente fue algo que descubrí desde ese instante y por supuesto que cambió mi forma de verlo todo. Sí, Para mí, para mira, bien. sí. ¿En qué contexto tuviste esa toma a los 18 años? ¿Como Ujú. solo, en tu casa, afuera, con amigos? ¿De dónde conseguiste los No. hongos? Y también me interesaría también, agrego la pregunta, ¿hacia dónde iba tu vida en ese momento? Ujú. Laboralmente, en los términos Sí. privados, ¿hacia dónde iba? Y, bueno, anexado a esa pregunta, ¿cómo siguió después? Fíjate, con 18 años, esta primera toma, yo la hice con amigos, mis amigues en ese momento,
Nos juntamos un día y nos juntamos desde la mañana, hicimos un ayuno y a las tipo 3 de la tarde, después de todo el día sin comer, a las 3 de la tarde fue que tomamos una dosis de unos 2,5 gramos cada uno. Ujú. Lo conseguimos en un grow que había aquí en Valladolid, que además se vendía, estamos hablando hace más de casi 25 años, hace Sí, 24 sí, años. sí. Y fíjate lo que es curioso, lo que son las cosas, que se vendía como ala de dragón, que eran una bolsita que se metía debajo de la almohada y que te ayudaba a dormir, en teoría. Claro, obviamente todos sabíamos cuál era la función de eso, que era que estuviese legalizado el producto de alguna manera. Y claro, te venía bien claro, además, no apto para el consumo humano, pero bueno, pues nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir ahí. No, no, no. Entonces, fue de esas formas en las que lo conseguimos en su día, como te digo, hace ya décadas. Y bueno, nos aventuramos un poquito porque en Hmm. el 2001 apenas había información, recién comenzaba Internet a funcionar. O sea, todo lo que podías encontrar por entonces era muy, 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 muy escasa la información. Cosa a diferencia de hoy, que por ejemplo, pues tienes muchísimos libros a los que puedes acceder de forma sencilla, porque en bibliotecas, qué sé yo, manual de psilocibina o todo lo que puedes encontrar ahora no lo había. Entonces era un poco la experiencia de lo que la gente te contaba, ¿no? No teníamos apenas información. Mm. Sí, hoy en día capaz no sería recomendable tomar algo así de esa manera, pero salió bien. ¿Sabes de dónde, pues hoy en día saber de dónde salieron estos hongos? ¿Lo cultivó alguien? ¿De dónde salieron? Uf, es muy complicado saber de dónde salió eso. Obviamente alguien lo tuvo que cultivar porque, aunque te lo vendían, luego tú sabías que eran setas, eran mexicanas. Pero no sabía realmente si las había cultivado alguien, si venían de acá, de allá. Mm. Aquí en Europa, sabes que tradicionalmente la gran mayoría de sustancias siempre acaban viniendo de Holanda, porque Sí, Holanda, en el sentido de legalización, nos lleva años de ventaja en sí. todo. O por la vía, Entonces, por la como, vía legal por Marruecos, ahí para el sur de España, ¿o no? claro, bueno, aquí por ejemplo, todo lo que es el tema de cannabis, bueno, España de por sí tiene un lugar privilegiado para lo que viene siendo horas de luz y demás para el cultivo. Pero claro, aquí todo lo que venía principalmente era de Marruecos. Mm. Y bueno, como te digo, han sido años en los que tanto Holanda era como cuando eres muy joven, sobre todo Holanda era como un sitio, un destino turístico para jóvenes. Bueno, algún día iría a Holanda. Fíjate qué curioso que la primera y única vez que he pasado por Holanda ha sido solo por el aeropuerto de Ámsterdam hace como 4 años o así, fue parar en el aeropuerto y continuar mi viaje. Eso ha ¿En sido todo mi serio? paso por Holanda. Poco. Y sí, Tenés que volver. Yo sí, fui muy por lo menos poco. una vez un fin de semana con mi novia y nos sentamos en un coffee shop, disfrutamos de hacer todo bien legal, fumar en la calle y disfrutar de esa parte. Sí, Y hicimos la sí, supongo que experiencia. son experiencias realmente enriquecedoras, sobre todo cuando las puedes compartir con alguien. Siempre Sí. creo que las experiencias, no es que las tenga que encasillar, ni mucho menos, porque es imposible hacer eso, pero digamos que varían mucho cuando tú las orientas desde un punto de vista personal y, por ejemplo, haces una toma de lo que sea, tú solo, con un guía o con quien sea, pero tú solo. Cuando la compartes con otra persona o con otras personas. Digamos que el punto de vista cambia mucho. Yo, por ejemplo, soy de las personas que entre amigues siempre decimos que es el espíritu de abuela. El espíritu de abuela te hace cuidar a los demás, no me digas por qué. Entonces siempre estás preocupado, oye, estás bien, qué sé yo, ves a alguien pasándolo mal, le acompañas, le ayudas, no, tranquilo, está todo bien, ten calma, es un instante, ahora va a pasar. Siempre estás ahí como cuidando a los demás. Y es muy curioso cuando te ocurre porque digamos que lo haces inconscientemente, es algo que está ahí inherente a la persona. Entonces sí, me encanta, es lo que te saca realmente todo esto. Ujú. Vos ahora estás hablando sobre hacer experiencias con drogas, con sustancias, con otros. A eso iba, porque me perdí un poco el principio. Sí, o sea, principalmente va un poco por ahí, todo lo que vienen siendo experiencias, Ok. eh, tanto con enteógenos como con otras sustancias, principalmente más enteógenos quizás. Mm. Em, Aunque, por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, hice un viaje a la Amazonía ecuatoriana, conocí a un chamán y bueno, tuve la oportunidad de conversar con él varias horas. De hecho, nos invitó a una ceremonia que iban a hacer de ayahuasca.
No pude participar porque realmente no me sentía preparado como para participar en ella, pero sí me pareció algo realmente potente, muy, muy intenso. Ya te digo, no participé en la ceremonia, pero bueno, andaba por allí, acampamos en la zona durante la noche y bueno, también escuchas la música, sobre todo estaban con los tambores tocando un poquito para también coger una sintonía, por decirlo así, un nivel energético en común con toda la gente que ahí estaba. Y bueno, y realmente es algo que me llama poderosísimamente la atención. Que supongo que algún día llegará ese momento. Sí, yo tampoco tengo experiencia con ayahuasca, no lo probé y tampoco me está llamando como actualmente como con urgencia, así que está bueno también dejarle, no apurarlo o forzarlo. Pero ya que estamos ahí, Claro. contanos un poco del contexto de tu tiempo en Ecuador. ¿Fue durante el tiempo COVID? Pero ¿cómo Sí. llegaste ahí y cómo lo viviste? Porque también se escuchaba cosas rarísimas de Ecuador en no sé qué, 2022 o algo así, de que pasaba cualquier cosa. Sí. ¿Puedes Sabes contarnos un que poco de durante la esto? pandemia, bueno, la pandemia Sí. fue algo increíble en todo el mundo, porque fue algo que no nos había pasado nunca, el mundo no estaba preparado para ello, nunca estamos preparados para nada. Pero para esto menos aún, porque fue como una histeria colectiva de, bueno, ¿qué está ocurriendo? Se muere gente y no sabemos por qué. Y bueno, y en concreto en Ecuador, Ecuador tiene como unas poblaciones muy marcadas, lo que sería la costa, a lo que es la zona de la Sierra Andina. O sea, Sí, por la altura es también, como que ¿no? fueran dos países diferentes. Sí. Sí. Entonces, en la costa, en concreto en la ciudad de Guayaquil, ocurría que mucha gente, si fallecía por el tema de COVID, lo que hacían era sacarlos a la calle y como el ejército no daba abasto para poder recoger cadáveres, los quemaban directamente. Entonces, todo eso salió en las noticias y era realmente impactante ver pilas de cadáveres ardiendo en las calles de la ciudad. Era realmente increíble. Sí. Yo en concreto, a la ciudad que fui a una ciudad de la sierra, que es Cuenca. Eh, por entonces yo tenía pareja, ella vivía allá con su familia, entonces pues con la pandemia fue un poquito que me impulsó a tomar la decisión de salir de mi zona de confort, que me parece algo muy recomendable salir de la zona de confort, porque muchas veces uno se hace cómodo y a veces cuesta afrontar retos nuevos que realmente son enriquecedores. Y para mí, salir de mi zona de confort, marcharme a Ecuador, empezar de cero un proyecto Fungi de cultivo y de formación también. Además, seguía haciendo vídeos. Monté allí mi pequeño laboratorio y un pequeño cultivo, sobre todo de sírgolas, de todo tipo. Y bueno, la comunidad vegana allí fueron mis mayores benefactores porque compraban toda la cosecha que producía. Entonces estaba re contento, súper feliz, porque realmente notaba que hacía algo que me gustaba y que hacía un bien a la comunidad. Entonces, allí en Ecuador es donde principalmente comencé, como te digo, con este emprendimiento y con el tema también de la formación. Recorrí bastante el país por diferentes ciudades y pueblos, sobre todo también ayudando a comunidades con pocos recursos, que era algo que me encantaba, como para salir un poco de los cultivos tradicionales. Allí la agricultura, además, es bastante precaria, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, que tuviesen otra forma de conseguir alimento, precisamente con los residuos agrícolas, que, por ejemplo, sin ir más lejos, la caña de azúcar. Allí hacían jugo de caña y el bagazo de la caña se tiraba. O se daba a los cerditos, o se tiraba en el campo como para que se fuera descomponiendo. Y bueno, claro, cuando vieron que eso era un excelente sustrato, claro, a mí se me caían las lágrimas a puños de decir, bueno, esto es maravilloso. Si tenemos toneladas de sustrato gratis prácticamente, luego, claro, la gente lo veía y decía, bueno, veo que esto te interesa, te lo voy a vender, barato, pero te lo voy a vender. Entonces, bueno, como te digo, principalmente el darle una vuelta a eso y poder hacer que gente pudiese conseguir alimentos de lo que era un desecho, eso para mí era lo más pleno que podía encontrar. Y después tu tiempo en Ecuador se terminó ahí unos años después. ¿Cómo fue eso? ¿Fue por una novia que tuviste en ese momento? ¿O fue el proyecto Sí, fue planificado por tiempo?
¿Cómo fue eso? Fue un poco todo, porque, como te digo, estaba la pandemia, no podíamos viajar. Entonces, en cuanto tuve una oportunidad a finales de 2020, aproveché y me marché. Yo no soy, no soy ni biólogo, ni ingeniero forestal, ni nada de nada. O sea, realmente todos los conocimientos que tengo de micología son 100% autodidacta. Y es curioso porque mucha gente me dice, es imposible que no. ¿Cómo no vas a haber estudiado biología? No, no. Ciencia ciudadana pura y dura. No soy académico, pero le pongo mucha pasión a esto, ¿eh? Y bueno, sí es cierto que me junto mucho también con gente de la academia porque creo, soy un ferviente creyente de que se junten los dos mundos, tanto el de la academia como el de la ciencia ciudadana. Creo que es realmente lo que aporta y lo que hace grande la micología. Y es que todo el mundo pueda participar y aportar. Y precisamente para mí los grandes avances en cultivo se han hecho fuera de la academia, con perdón. Que ojo que académicamente se hacen cantidad de estudios y eso es esencial y muy necesario. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, me hacía gracia el otro día escuchando uno de tus podcasts, de tus programas, con nuestros amigos de Honeytech. Y Sí. el Honeytech precisamente es una técnica que yo la encontré en un foro que es Rumiri. Todo el mundo que ha estado en algún momento del cultivo ha pasado por ese foro porque antiguamente, hace 10 años, es lo que había, no había otra cosa. En inglés. Y bueno, y de ahí extraía mucha información y precisamente esto de los medios líquidos de cultivo, más allá de usar suero fisiológico o suero dextrosado, pues el uso de un aguamiel, que es lo que es al final, era muy curioso poder utilizar eso como medio de cultivo líquido. Entonces, cantidad de cultivadores lo utilizaban, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, digamos que, bueno, fue uno de los primeros vídeos también que hice allá por 2019, el vídeo del Honeytech, con un poquito de bebida isotónica, con un poco de miel y agua, pues ahí teníamos Frasco de el punto. mermelada y en papel aluminio. Y dale, y autoclave, bueno, autoclave, la olla a presión de casa. Fíjate que una de las cosas, Manu, más interesantes del trabajo que hacía, sobre todo en YouTube, era acercar la micología a la gente con cosas de casa. Porque Ujú. muchas veces tenemos idealizado el punto de, es cierto que con los años te vas profesionalizando y qué sé yo, compras tu campana de flujo, tu autoclave, tienes todo tu cristalería, tus botes, tus matraces, vas perfeccionando, obviamente te vas profesionalizando. Pero para alguien que se va a iniciar, tener que hacer semejante inversión, no, para nada. De hecho, si algo siempre digo en todos los cursos y las conferencias en las que participo, es que para entrar en la micología lo que necesitas son ganas, porque todo lo demás prácticamente lo puedes encontrar en casa. Qué sé yo, si no tienes un mechero Bunsen, no pasa nada. Puedes hacerte un mechero de alcohol con una lata de refresco, por ejemplo. Es algo re sencillo. Si no tienes una zona de trabajo en la que, qué sé yo, no tengo un laboratorio, no pasa nada. Seguro que tienes una cocina en casa y si además tu cocina es de gas, es mucho mejor, porque es quizás la zona más limpia que puedes tener en tu casa es la cocina, porque es donde comes, además. Entonces, la tienes bien limpia y además tienes unos fuegos, es un espacio aséptico para trabajar realmente increíble. O Entonces, el la punto caja sobre todo era de. eso. Ujú. La caja de aire La, quieto, ¿cómo se llama? Steel Airbox. la casa de aire. Sí, me encanta la caja de aire quieto. ¿Cómo se llama en Sabes español? que. Sí, no, sí, sí. Ah, está bien. Realmente no tenemos un término en español como tal para ella. Por ejemplo, la llamamos SAP, que es Stiller Box, precisamente la traducción Ok. es caja de aire quieto. Sí. Pero claro, como tal, como no tenemos una palabra para tomarlo, pues la puedes llamar caja de plástico en la que metes las manos y trabajas. Sí. Fíjate que, por ejemplo, vosotros en Alemania, el alemán de por sí es un idioma muy rico en términos técnicos, por ejemplo. Me consta Ujú. que tenéis palabras que no tienen traducción a otros idiomas y que son precisamente para esto que estamos hablando, para ciertos aspectos técnicos, pues vosotros usáis una palabra. Nosotros tenemos Mm, una frase entera. mm. Sí, 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 sí. Sí, Eso es sí. una otra particularidad. Pero está muy interesante lo que decís también, la parte de la ciencia ciudadana, la parte de los oficios, la parte de la experiencia, el empirismo. Pero quiero volver un poco a Ujú. ese 2001 en tu biografía. ¿Para dónde iba tu vida? ¿Y para dónde fue después? Ya sabemos dónde estás hoy, con Sport World, Sí, con el canal de YouTube, con la difusión, los hongos, pero ¿para dónde iba tu vida en ese momento? pues fíjate, yo en el 2001 estaba estudiando ingeniería industrial. Ajá. O sea, yo iba a ser ingeniero en teoría. Mm.
como te digo, luego no acabé ingeniería, obviamente estuve 2 años y lo dejé porque, de hecho, me independicé, me encontré un trabajo, hablé con mi familia, oye, mira, yo ya tengo mis ingresos, creo que ha llegado el momento de empezar a vivir mi vida independiente de la familia. Y mis padres, bueno, al principio, claro, les chocó muchísimo, pero decían, pero bueno, ¿cómo te vas a marchar tan joven? Pero bueno, obviamente respetaron mi decisión, cosa que les agradezco infinito. Y dejé la carrera y me concentré, obviamente, en trabajar y empecé a hacer un módulo de telecomunicaciones e informática. Porque la informática siempre había sido otra de mis pasiones. Ujú. Me flipaban los ordenadores, las computadoras. Entonces, mi tía Cristina fue la que me animó, me matriculó y me dijo, che, te he matriculado. Empiezas en septiembre en este módulo. Y dije, ostras, qué bueno. Y bueno, pues fueron 2 años muy interesantes en los que aprendí un montón y de hecho me sirvió para entrar más profesional en el mundo laboral, porque yo inicialmente estaba en un taller de soldadura y calderería, un trabajo bastante duro. Ujú. Y bueno, luego entrar en el mundo de las telecomunicaciones y la informática me abrió otras puertas. Realmente todos mis laburos, mis trabajos han estado en torno a la industria. De hecho, actualmente yo Ujú. trabajo para una empresa automovilística, no con el automóvil como tal, sino en las instalaciones, con la climatización, con el control de fluidos, aire comprimido, gas, etcétera. Cosa Ujú. que, por ejemplo, me ha venido muy bien para implementar todos estos trabajos, todos estos laburos, me ha venido muy bien para implementarlos en la micología, sobre todo en el tema de cultivo. Ujú. Muchas de las asesorías que he ido dando estos años se basan precisamente en cantidad de conocimientos que he ido adquiriendo, por ejemplo, en climatización de naves industriales, que obviamente todo eso lo puedes escalar, igual que lo puedes hacer más grande, también lo puedes hacer más pequeño. Entonces, Ujú. todo ese tema de control de parámetros, temperatura, humedad, ventilación, son esenciales también en la industria, tanto del automóvil, que es en la que laburo, como en la fúngica, que también laburo en ella. O sea, al final mi día es increíble, Manu. No sé ni, bueno, por suerte tengo horas para dormir, pero si pudiese, estaría las 24 horas haciendo cosas, me encanta. Me encanta. A mí, yo soy similar. A mí algo o el cansancio me tiene que frenar porque yo también, por mí, no pararía. Ahora, hoy en día me está limitando bastante mi hijo y ahí está lindo parar y hacer otra cosa. Pero es algo que capaz vino bien para limitarme y no estar. Hoy en día, por ejemplo, un gran problema es la compu. De estar Ujú, demasiadas horas trabajando en la compu y más trabajando en tu propio emprendimiento. Las ujú, cosas no se terminan nunca, más que en cuestiones digitales. ujú, No hay límite en decir, terminé por hoy, ya está, no se termina nunca. Entonces también es un peligro para el equilibrio de cada uno como emprendedor. Entonces como esa experiencia con los hongos en la edad de 18, eso fue marcó un poco un cambio en cómo nació o hizo nacer un poco un espíritu emprendedor, ya estuvo, lo reforzó, cambió tu vida ahora en retrospectiva o ujú. fue una linda experiencia nomás. Claro, o sea, digamos que todo tiene que ver al final, man. Pero Sí. sí es cierto que, o sea, creo que el espíritu emprendedor uno lo tiene siempre. No es algo que de repente te llegue. O sea, sí, llega un momento en el que emprendes y en el que te Ujú. lanzas a la piscina. Haya o no haya agua, pero te lanzas. Pero sí es algo que creo que es inherente a la persona el tema de trabajar, de ser curioso, de tener interés, de participar en cosas con más gente o tú solo incluso. Pero creo que eso es algo que es interno, que lo traes ya de serie. Entonces simplemente es un detonante que lo hace arrancar, que lo hace estallar y bueno, y es por ahí que uno empieza en las cosas. Tú, por ejemplo, seguro que también tienes una experiencia, lo poco que he podido chusmear por redes, sé que habías estado también trabajando en un proyecto de ingeniería con un tema que me parece súper interesante, que es la depuración de aguas. Claro, exacto. Es ¿Sí? mi especialización principal. Soy ingeniero ambiental, que es una buena carrera, que primero también estudié otra cosa, la dejé. Incluso Ah, económicamente me fue favorable, vivía con mis viejos y también fue el primer salto a lo desconocido, pero siguiendo mi corazón, se puede decir. Y es una carrera que es muy multidisciplinaria, ¿no? Biología, química, ingeniería civil, mecánica, un poco de todo, ecología, micología, ¿no? ujú. Pero uno tiene un pantallazo bastante bien grande de lo que es ingenierías y ciencias naturales. Eso es muy positivo y me gusta porque tengo un perfil de generalista, me gustan un poco de todo, tengo muchos intereses, no soy especialista en nada.
tengo también con respecto a eso, sí, mi especialización y la cosa que más me gusta fue aguas y aguas residuales. Y dentro de esa rama, los humedales construidos, que es una tecnología basada en la naturaleza, se dice como son un tipo de biofiltros, que me parecen interesantísimos para casi todo el mundo en diferentes aplicaciones, me siguen entusiasmando mucho. Así que eso por el lado de la ingeniería. Pero también Pues antes que... precisamente me llamó la Sí. atención eso, Manu, porque nosotros también trabajamos con depuración de aguas residuales Ajá, ¿dónde? y siempre han estado rondando ahí esos proyectos de utilizar microorganismos, sobre todo, que obviamente pues, aceleran muchos procesos y luego también todo el tema hace unos años hubo trabajos muy interesantes con el filtrado de aguas residuales con algas. Y creo Algas. que Ujú. precisamente ahí está el punto también, sí. Entonces, eh, como te digo, a mí también me gusta hacer un trabajo de investigación con la gente que coincido trabajando. En este caso contigo, por ejemplo, ya te digo que también he hecho mi trabajito ahí, he estado investigando y me pareció muy interesante eso. Así que a lo mejor te hago la contraentrevista y te empiezo a preguntar cosas. Sí, incluso si vivís en una zona rural, perdón, en una zona rural o algún conocido y quieren hacer un tratamiento casero para la casa y después ver cómo sale el agua, reusarlo para riego, para lo que sea, más Claro. si estás en una zona árida, reutilizar las aguas residuales es muy fácil. Una vez que sabes qué haces y sale un recurso muy, muy, muy lindo, como con lo justo de nutrientes. Que sirven para plantas, para riego, y ahí haces la depuración final por el riego. Pero la anécdota a la que iba, que también es muy interesante, con respecto a esa, mi profesión y la importancia de la ciencia ciudadana o la importancia de formarse, sea en una institución Ujú. o en YouTube. Yo estuve charlando justamente sobre eso, sobre parámetros de agua, sobre el tratamiento de efluentes, el nitrógeno y el nitrógeno amoniacal y el fosfato, fósforo, etcétera. Y hablo Sí. con un amigo y él me podía seguir y entendía todo y podía agregar y pudimos charlar. Y nunca vio una universidad de adentro. Resultó que le gustaron los acuarios. Y si Ah, te gustan los fíjate. acuarios y los peces, tenés que meterte en la química del agua a profundo. Dureza, parámetros, El pH, nutrientes, el pH, de todo. conductividad eléctrica. Si te metes en acuarios y en peces a nivel domiciliario, te Ujú. metes en una carrera de química de agua. Entonces eso también fue muy Sabes que está interesante. muy ligado, Sí. está todo muy ligado, Manu, entre sí, porque fíjate que también charlo con mucha gente, me encanta, bueno, te habrás dado cuenta, a los dos nos encanta hablar. Y es algo fantástico, sobre todo cuando intercambias con gente y te vas dando Sí. cuenta cómo puede también aportar lo que otras personas hacen y cómo encuentras también esos nexos, esos vínculos de unión, como por ejemplo con la gente que trabaja con acuarios. Tú fíjate para nosotros lo interesante que es encontrar que un calentador de pecera te puede servir para fabricarte una incubadora en casa, para incubar Ujú, micelios o placas. ujú, Es re interesante. Entonces, ujú. todas esas aplicaciones que haces de otras cosas que encuentras y las puedes incluir también en tu hobby, es impresionante. Eh, digo este ejemplo porque ahora que has hablado de los acuarios me ha venido lo de el calentador de pecera, que es realmente increíble, pero luego igual empiezas a ver todo el tema de medir pH en líquidos. ¡Qué importante! Sí, Y tendrá que ver, y empiezas a leer sobre el tema y te das cuenta que realmente el pH también a los hombres les influye muchísimo. Pues es sí, esencial, de hecho. sí. Eh, entonces, claro, empiezas a afinar un poquito más, sobre todo luego a la hora de meterte profesionalmente en cultivos, te vas dando cuenta de dónde están los problemas más allá de lo típico, temperatura, humedad, iluminación. Te das cuenta que, por ejemplo, el pH también es algo esencial, sobre todo en la industria. Voy a hacer un poco de maldad, porque aunque se llama Más allá del champiñón este podcast, voy a hablar de champiñón. Y es que, por ejemplo, en el cultivo de champiñón, la conductividad eléctrica y el pH del sustrato son esenciales. Es algo a tener muy, 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 muy en cuenta. De hecho, las grandes champiñoneras se basan precisamente cuando preparan las pilas de compostaje en estos parámetros para ver si está o no está listo el sustrato para poder entrar en los túneles de pasteurización y poderse utilizar ya para el cultivo. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo, Manu, con todo esto. Ujú. Sí,
Y no es necesario haber estudiado, se puede aprender más que nada en YouTube, se puede aprender y no es algo menor el nivel de enseñanza que hay en YouTube que en universidades. Capaz que sí, en algún momento llegás a un límite y tenés que agarrar un libro, pero eso muchas veces es conocimiento que para el día a día, para el cultivo de hongos, no necesitas en tanta profundidad, por lo menos no para empezar. Si después lo necesitas, bueno, te buscas algún libro para profundizar, pero... Claro, el estudio así es importantísimo y YouTube no es para nada malo. Y hay un canal que es muy bueno que se llama Spoilworld. Mira, quería agregar una cosita de mi lado con los humedales construidos, que son algún estilo de biofiltros con plantas donde se riega y se va purificando el agua, simulando los procesos en un entorno natural como si fuera un humedal, ¿no? Lo que no hay casi nada estudiado es la función o el aporte del reino fungi en el tratamiento de los efluentes, en la purificación. Básicamente el sustrato es arena, para decirlo, y sobre la arena hay un biofilm de microorganismos que se comen lo que nosotros llamamos contaminación del agua. Y eso es purificación de agua biológica. Casi todo el tratamiento de efluentes biológico son microorganismos que se comen los nutrientes o la materia orgánica. Hay casi nada estudiado sobre el reino fungi en el tratamiento de aguas residuales. Casi nada. Hay un mundo por descubrir en esta temática. Seguro que están los hongos, seguro que están no sé qué tipo de fungi en el sustrato, en esos procesos, pero se sabe casi nada y nadie se puso a ver. Digamos, en los estudios se trata como contaminación a todo lo que es hongo y es de muestra, curioso. lo que es fungi. Muchas veces se sigue en la ciencia tratando de contaminación en la muestra, no como algo interesante. Lo mismo pasa lo había escuchado en la investigación de algas o de plancton en el mar. Así que sí, hay un montonazo para hacer todavía también en mi especialización de trabajo. Eso quería agregar. Sabes que precisamente estamos empezando a tomar conciencia de algo muy interesante que comentabas ahora y es comprender que hay muchos más microorganismos trabajando entre sí de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros partimos de la idea de la micorrización, que es una asociación de una planta vascular superior, como puede ser un árbol, con un hongo, realmente para que esa unión se dé, hay muchos más factores que no estamos teniendo en cuenta. Y es que hay un montón de microorganismos, bacterias, otros hongos, que también intervienen en crear este vínculo y que entonces no es un vínculo entre dos, sino entre varios. Es como un círculo. Y date cuenta que además, o sea, siendo sinceros, el reino fungi está en pañales. Se creó en 1969 como tal, vamos, se creó. Se le dio nombre al reino fungi porque siempre estuvo ahí. Lleva miles de Mira, y creo años. que Si no es por los hongos, sí. capaz la microbiología está en pañales porque, digamos, desde el invento del microscopio, que no sé cuándo fue, capaz 100, 150, 200 años, la verdad que no sé, pero es muy poco en cuestión de historia. Y en la microbiología sigue pasando que muchas cosas se están fuera del foco, como es el reino fungi, que muchas veces dice, eso es contaminación, todo contaminación, eso no lo quiero, y quiero ver la bacteria, por ejemplo. Así que creo que toda la microbiología, porque la gran parte de la humanidad en la historia no se vio. ¿No? Entonces, no hay nada que se pueda ver con el ojo, entonces es un mito y recién estamos en 150 años, ponele, mirando ese... Y es poco mirando la historia completa. Mira, Javi. Precisamente ahora es cuando Podríamos... pegamos el salto este de calidad en todo esto. Pegamos el salto porque es cuando empieza a haber más avances. En los últimos 100 años es cuando más avances tecnológicos hay y es cuando realmente mejora enormemente la perspectiva en la que podemos hacer estudios de este tipo con microscopio, por ejemplo. Claro, y ahora con la combinación de información genética o descifración genética y inteligencia artificial creo que va a explotar más. Mira, a eso voy un poco. Creo que veo un poco una paralela entre lo que es el mundo fungi y tu interés por Compus, ¿no? Y yo creo que de muchos es como un poco la idea del Internet, de conectar a todo el mundo. Es un poco una idea que está vinculada de todo, una experiencia con un enteógeno puede ser un poco, está todo vinculado, la microbiota une a todas las plantas, a toda la naturaleza, nosotros seres humanos somos conectados de alguna manera. Después en las computadoras se refleja algo similar, esa idea en el Internet más todavía, que estamos todos conectados físicamente hoy en día o por algún Wi-Fi que nadie entiende qué es, capaz vos, pero yo no. Y
¿A qué iba? Y como último, con la nueva inteligencia artificial. Entonces, como básicamente te quiero preguntar un poco por inteligencia artificial, con todo tu conocimiento, también con tu formación y todo lo que es para el sector de los hongos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cómo puede influir al sector de los hongos o los emprendedores del mundo fungi? Porque todo el mundo está hablando de eso. No sé, quiero escuchar tu Sí. opinión sobre eso. Capaz te sorprende mi opinión. Ujú. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra, que Ujú. durante años hemos ido desarrollando, como puede ser simplemente una calculadora. El tener una calculadora te permite hacer cuentas que de por sí puedes hacerlas como ser humano, tienes la capacidad como persona, pero digamos que te ahorra tiempo para una Ujú. tarea que digamos es un poco monótona. Pero ¿cuál es el problema de usar calculadoras? ¿Tú recuerdas cuando eras niño qué ocurría en el colegio cuando usabas calculadora? Te decían, no uses calculadora, te vas a quedar tonto, no vas a Ujú. aprender. Bueno, por eso también creo que el uso de la inteligencia artificial hay que tomarla con medida y con respeto. Cuando uno mete la inteligencia artificial, a día de hoy se puede ver, tienes cantidad de publicaciones en redes sociales, además se nota cuando está hecho con inteligencia Sí, artificial, ¿verdad? sí. Digamos que estamos perdiendo la parte creativa, que es el interés principal. O sea, se supone que las máquinas, o para lo que se crearon las máquinas, es para ahorrar el trabajo duro a las personas, no para usar el trabajo creativo. Entonces, creo que está bien para ciertas tareas automatizadas el usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, que si yo hacerte un resumen de un paper científico, está todo bien. Pero tampoco hay que abusar de ello. Y creo que precisamente, bueno, ya empieza a haber estudios de qué es lo que ocurre con el cerebro humano cuando se usa la inteligencia artificial y es que empieza a perder capacidades. El cerebro se hace vago. Entonces, tampoco tenemos que perder ese punto y sobre todo la creatividad. Mira, yo lo hablo muchas veces con mi amiga María Inés, con la que comparto un montón de proyectos y ella está muy de acuerdo en ese punto, que precisamente lo que no tenemos que perder es la creatividad, que es lo que nos hace humanos a todos. Poder eso, pintar, poder crear un texto, poder hacer qué sé yo, una escultura, todo lo que tenga que ver con creación. Creo que es esencial que sigamos nosotros teniendo la iniciativa y no delegarlo en la informática o la inteligencia artificial en este caso. Hay herramientas que te facilitan, obviamente, pero creo que la esencia de la creatividad tiene que seguir soberanamente en las personas. Mm. ¿Qué recomendarías ahora a un emprendedor en el mundo de los hongos? Que hay muchísimos, por lo menos acá en Argentina, muchísimos emprendimientos, están mucho en Instagram, que tiene su parte, su dificultad en sí, pero Instagram es el medio más usado para emprendedores hongos y otros en ese momento. ¿Qué podrías recomendar a Uh-huh. uno con respecto al uso de inteligencia artificial en generación de contenido, generación de gráficas, etcétera? O sea, por ejemplo, para gente que ya está metida en la micología y que simplemente se va a dedicar a crear contenido, eh, más que una recomendación, creo que la gente es libre de usar lo que quiera. Si puedo Sí, tener sí, mi sí. opinión, pero vamos, tan respetable como cualquier otro que diga, no, mira, Javi, che, a mí me parece que usar la inteligencia artificial está genial porque crea unos dibujos que yo jamás podría hacer. Posiblemente es mi caso, además, porque yo soy un auténtico cero a la izquierda en todo el tema de edición y grabación y dibujo, por ejemplo, son malísimos. Pero bueno, creo que también ahí está la gracia. Lo que sí que es cierto es que es una herramienta muy interesante, sobre todo para el aprendizaje. Y a día de hoy, yo, por ejemplo, personalmente, toda la formación que tengo de todos estos años estudiando micología, mucha parte ha sido a través de vincularme a la Asociación Vallisoletana de Micología, a la cual pertenezco ya desde hace bastantes años, y en la que he participado anteriormente también. Todo eso es formación que recibes de gente que lleva a lo mejor 50 años dedicándose a la micología y que obviamente pues hace 50 años eh, los avances eran otros y te lo dan desde una perspectiva muy interesante. Luego todo eso lo puedes combinar con, qué sé yo, leer libros, eso es importantísimo. Yo tengo una biblioteca, a mí me encantan los libros en papel. Mi mamá es bibliotecaria, bueno, ya está Mm. jubilada. Entonces, para mí los libros tienen una importancia enorme en mi vida, aun a pesar de haberme dedicado a la informática también. Entonces creo que
realmente no es que haya una cosa mejor o una cosa peor. No es que haya solo un camino. Hay varios y sobre todo, y en Alemania esto está muy claro, es que son mejores las autovías que los caminos pequeños porque caben más coches. ¿Porque Entonces, qué? una autopista que tiene varios carriles, siempre cabe más información, más autos, Ajá. Ujú. que un camino estrecho. Entonces, yo soy partidario de realmente combinar todo y que cada uno, obviamente, haga su camino. Entonces, a mí lo que me ocurría hace años es que no encontraba prácticamente nada de información en castellano. Era muy complicado encontrar información en castellano. Entonces, claro, bueno, aprovechando que sabes inglés, puedes adquirir estos conocimientos, leyendo, viendo vídeos, practicando también, porque si no practicas, por mucho que leas, esto no sirve de nada. Pues aquí esto, el 80% es práctica. Hay un 20% que tienes que leer y estudiar, obviamente. Pero creo que también ahí reside la esencia de todo esto y es seguir adquiriendo experiencias de otras personas precisamente para ir forjando un camino, para que puedas aprender de la experiencia de los demás y bueno, tienes que cometer errores, porque los errores hay que cometerlos para aprender. Mucha gente eso también lo dice, no, pero eh, a vos, Javi, todo te sale bien, los cultivos. Mentira, es una mentira enorme. O sea, creo que seré la persona que más errores ha cometido en cultivo y creo que también ahí es donde reside un poco lo que pueda aportar de experiencia en este mundo. Está precisamente por ahí y es la cantidad de cosas que he tenido ocurriendo con el tiempo. Meteduras de pata que obviamente te hacen aprender del error para no volver a cometerlo. Entonces, compartir eso es realmente lo bonito. ¿Cuál fue el último error que cometiste ahora en cultivo de hongos? El último, pues mira, tengo unos Cordyceps militaris creciendo que si quieres te los puedo enseñar. Les tengo cultivándose en pleno verano, que no es su temperatura, y están creciendo los pobres, sufriendo un montón a 28 grados. Más que un error, era un reto que quería probar si era capaz de acostumbrarse este Cordyceps que estaba cultivando ahora a estas temperaturas del verano en Europa. De momento está aguantando como un titán. Hay como un 70% de mortalidad ahora mismo de todos los cultivos que preparé a principios de verano. Sí, sí, es terrible. Pero creo que si por casualidad consigo ascosporas de estos cultivos, cosa complicada porque en cautividad es muy difícil conseguir ascosporas del Cordyceps, pero sería algo interesante, sobre todo porque se estaría preparando para altas temperaturas. Entonces, pues bueno, si lo podemos domesticar de esa manera sería increíble. Así que sí, bueno, por ahí puede estar el error y el avance en el trabajo que Investigación estaba haciendo práctica. ahorita. Sí, Investigación aplicada. creo que, Manu, ahí es donde está el punto. Las cosas hay que ponerlas en práctica. Nada está escrito en micología y cada día que avanza te das cuenta, y esto ocurre en todas las disciplinas, cuanto más estudias o más aprendes, menos sabes. Te das cuenta que menos sabes. Entonces, creo que todo hay que ponerlo a prueba. Realmente, cuando alguien me dice, no, pero dices que esto crece a 24 grados y si lo pongo a 28, ¿crecerá? Ostras, pues no lo sé, pues hay que probarlo, que aunque la literatura te diga que no se puede, a lo mejor sí. Entonces, pongamos a prueba todas las cosas. Todo esto, gallegos, boludos de YouTube, como soy yo, hay que poner siempre en duda todo lo que digan. Entonces, practicar y refutar las cosas es esencial. Sí, creo que el último video que publicaste en tu canal de YouTube es justamente sobre el cultivo de Cordyceps, ¿no? El último que tengo, pues tendría que revisar. Sabes que llevo bastante tiempo sin subir vídeos. Ok. Creo que el Vi último que que es tengo es uno reciente. de una clonación de una ganoderma silvestre. Creo que tengo del Ok. verano pasado. Creo, Capaz creo no que es el era el último que último, tengo. pero lo vi en tu canal. En tu Claro, canal hay videos de el todo. último Creo que hay más de... de 300 videos Sí, hay de sobre... todo, hay de todo. Hay de todo. Sobre todo, bueno, el último que viste, de los que sí tengo, son los de directo. Cuando hago vídeos en directo, quitando a lo mejor estos dos últimos directos, que fue uno sobre la censura en Argentina y otro sobre la actualidad del cultivo de hongos en el mundo, cómo viene, sobre todo Oriente, empujando muy duro con el tema del cultivo, un tema muy interesante, el tema de China, casi para hacer otro podcast completo. Eh, Creo que lo que tengo anterior en los directos, que es un formato que me encanta, es un curso de cultivo de códices militares, precisamente. Ujú. Bastante basiquillo, porque realmente tiene un montón de historias y de secretos, vamos, secretos, de secreto nada, de cosas que tienes que poner en práctica que hasta que no lo tienes en las manos no lo ves. Mm. Sí, Javi, de esa parte rescato un poco eso y también
eso a pesar de todo ¿cómo se llama? Acortar camino por la inteligencia artificial, de generar mucho más rápido, nada puede ahorrar hacer la experiencia y cometer los errores de la práctica. Es un poco lo que vos decís, ¿no? Poner las cosas en práctica, el 80% es práctica, probar, investigar, cometer errores y ahí de esa manera avanzar. Y eso tampoco lo puede reemplazar las herramientas nuevas, como yo también lo veo así, que es una herramienta nueva. Justamente en alguna publicación de tu aporte para el Marl Fungi, dice abajo de tu descripción que sos un experto en cometer errores. ¿Esa fue tu idea, esa descripción, sí, o fue de otro? No, es autopercibida totalmente. Creo que precisamente lo que hay que hacer es enseñarle a la gente, quitarse las caretas y decir, mira, aquí para poder aprender tienes que cometer errores. Los errores son los que te dan experiencia porque sabes lo que no tienes que hacer. Y creo que ahí es donde reside, en todas las disciplinas ocurre también similar. Creo que es donde reside el conocimiento, en gente que tiene experiencia, gente que le ocurren cosas. Porque el que cultiva, qué sé yo, te pones a cultivar psilocibe y te salen bien la primera y la segunda vez y ya te crees cultivador. Dices, va, típico meme este de Elmo con fuego detrás. Así, te crees por poco un dios de la micología. Nada más lejos de la realidad. O sea, sos un auténtico pelotudo, porque no tienes ni idea de cultivar, simplemente has tenido suerte. ¿Sí? Y claro, la tercera vez entonces es cuando te sale mal y se te contamina y te sale, qué sé yo, penicillium o tricoderma o te entra una bacteria y se deforman, o 1000 cosas que pueden ocurrir. Y entonces ahí es cuando te empiezas a preocupar y empiezas realmente a leer, a investigar y a estudiar qué es lo que está pasando. O capaz abandonas y tiras la toalla. Pero el que continúa por la senda del conocimiento se va a preocupar de adquirir información para entender qué es lo que ahí está ocurriendo. Y ahí es donde está el punto, precisamente. Sí, yo creo que con todo lo que está bien documentado de tu camino y seguro que había un montón de errores, un montón de aprendizaje, está buenísimo, hay un montón para mirar y yo incluso no termino de mirar cosas de contenido tuyo. Tengo acá un montón de apuntes más sobre cosas que me interesaría, sobre los proyectos de mis colegas y todo lo que haces de ventas de insumos y de las páginas de tu trabajo principal, pero tenemos que ir cerrando. Lo que sí es un tema que me gustaría preguntar, porque es algo que me interesa realmente, es comparando las movidas fungi de España y Argentina, que ahora conoces bastante bien, algo bien básico, y también Europa y Latinoamérica. Entonces, a estos dos niveles, porque la verdad que acá en Argentina hay muchísimo. Escucho un poco de Chile, pero realmente sé mucho y creo que vos tenés un poco una perspectiva mucho más internacional. ¿Y hay algo raro o algo particular en Argentina? Porque vos trabajás bastante con Argentina. ¿Y cómo surgió esa vinculación tan estrecha? Sí, pues buena pregunta, porque es un tema muy interesante cómo va cambiando en cada país la forma de ver la micología. Hay países como por ejemplo Uruguay o Chile, en los que tiene más peso la micología silvestre que, por decirlo así, el cultivo como tal. Cosa que ocurre también acá en España. Somos micófilos, pero sobre todo del tema silvestre, no tanto del cultivo. El cultivo está más limitado. En cambio, en Argentina es un país que ocurre justo lo contrario. No hay tanto de silvestre y hay un boom con el tema del cultivo, sobre todo en los últimos años también a raíz del tema de salud, con los extractos, sobre todo, y las propiedades medicinales o farmacológicas de muchos compuestos que contienen los hongos. Entonces, claro, hay muchos estudios que obviamente aportan esto, tanto de Argentina como de otros países, pero es muy curioso cómo cada país también va cambiando esa orientación de una forma realmente singular. Yo acabé en Argentina por casualidad, porque tenía un vuelo para ir a Ecuador en el 2023 que por circunstancias de la vida, sí, es loquísimo, Manu, esto. Por circunstancias de la vida se canceló y bueno, pues quedó ahí en el limbo. Yo tenía un vuelo con Air Europa
Y de repente el año pasado, en enero de 2024, se me cruzó un cable, que a veces me ocurre, cortocircuito, y digo, che, me encantaría conocer Argentina, nunca he estado. Entonces, compré el billete y, sin saber qué iba a hacer, compré el billete Madrid-Buenos Aires. Entonces, cuando ya tenía el billete, es que pongo los pies en el suelo, porque claro, yo tenía amigos, tengo muchos amigos en Argentina desde hace años. Entonces me pongo en contacto con ellos a través de grupos de WhatsApp también que tenemos y demás, y les propongo ahí, oigan, es enero, en marzo estoy en Buenos Aires. ¿Alguien para ir a tomar un café y hablar de hongos? Claro, esto de repente empezó a salir gente. No, sí, te vamos a llevar a Mendoza para que veas esto, vamos a ir a San Luis, la Patagonia es espectacular, va a solucionar. Y claro, digo, Misiones. para. Sí. Claro, Misiones. Digo, no tengo ni tanta plata ni tanto tiempo. Digo, aquí hay un problema. Entonces es que también tenía la cosa de que tenía amistad con gente en Mar del Plata. Y bueno, surge esta idea un poco de hacer algo en Mar del Plata. Eso se me ocurrió. Dije, Mar del Plata, como que todo está focalizado también en capital, parece, en Buenos Aires. Entonces, como también estar en provincia, pero bueno, buscar otra ciudad un poquito como para nuclear este punto de los hongos. Entonces, pues como te digo, se me metió en la cabeza el tema de ir a Mar del Plata y ahí es que conozco a María Inés Flores. Me escribió y me dijo, che, estamos en este grupo juntos en WhatsApp, yo soy de acá, tengo contactos con gente que por ahí podemos buscar a lo mejor un espacio como para hacer algún tipo de convención, de feria o similar. Y entonces, claro, a mí como dicen en Argentina, ya te das cuenta que voy cogiendo términos de allá, me copa muchísimo cualquier movida y me convierto en una persona manija, exacto, ese es el término. Entonces, re manija con los hongos. Nos pusimos a trabajar a distancia y en un tiempo récord de cosa de un mes preparamos el primer Mar del Fungi, que es un festival orientado a la micología silvestre, de cultivo. Ahí fue también que conocí a alguno de Luis Acosta, que vino como ponente también. Conocí a Connie Ranieri de hongos de Necochea. Trajimos un montón de gente, a Esteban Terrizano de la Universidad de Luján, gente súper potente y súper fuerte, Nacho Tirelli, Javier Lombardi de la cooperativa Aldea, un montón de gente que realmente me explotó la cabeza cuando los conocí y vi todo lo que podían aportar y todo lo que tenían. Entonces me enamoré de ese país. O sea, si no viviese en España, a día de hoy estaría viviendo en Argentina seguro. Un país que me enamoró completamente. De hecho, tengo pendiente un viaje más a Argentina, creo que va a ser ahora en septiembre. Pero claro, esto es como todo. También quiero viajar a otros países y conocer otras formas de ver la micología. Que sé yo, Chile, por ejemplo, es un país muy interesante. Colombia, México. Son países que en Latinoamérica tienen una forma de ver la micología en cada sitio diferente. México es un país que es micófago por excelencia, o sea, comen hongos con todo. Es increíble, tanto de cultivo como silvestres. Es muy curioso también México. Y tengo muchos amigos allá, digamos que... Sí, tu canal y el mundo hispanohablante, como vos sos uno de los grandes actores, ¿no? De ese mundo desde el principio, en el mundo hispanohablante, que es bastante chico por lo grande que es, pero hay pocos actores. Somos un poco nicho. Sí, la información está en inglés. Por lo grande que es el mundo hispanohablante, hay muy poca información. Me sorprendió investigando cuántos podcasts hay sobre hongos en español. Uno de México, un par más, pero son precisamente pequeños, entre hongos. Yo, al igual que vos, yo soy un gran fanático del formato podcast. Cuando estoy haciendo cosas, incluso me meto en el laboratorio a trabajar, siempre estoy con un podcast puesto porque, digamos que aparte que me entretiene, también me aporta, porque aunque estoy concentrado en la tarea que estoy haciendo, siempre estoy ahí con los audífonos, con los auriculares escuchando. Entonces me encanta, siempre me ha encantado. Además, multidisciplinar total. Como te digo, yo me siento muy identificado contigo porque tenemos muchos temas de interés común como la geopolítica. La geopolítica me flipa. Sí. Me vuelve loco. Entonces, claro, ver lo que ocurre en el mundo y el porqué, sobre todo, lo que te cuentan los medios de desinformación
y los medios de información. Y es increíble. Entonces, claro, luego sacar tus propias conclusiones y tu propia perspectiva de ver las cosas, creo que me parece algo muy importante también. Teniendo tanto acceso a la información, a veces es increíble que podemos estar tan desinformados. El podcast es buenísimo, es el formato audio, se puede, hoy en día grabamos el video porque es gratis y lo tenemos, pero se trata de audio, se trata de conversaciones auténticas, eso es auténtico, con cara, sí. Con errores, con imperfección, como es todo lo contrario de lo perfecto y frío de la inteligencia artificial, como vos decís, se reconoce de lejos. Así que estamos haciendo ese contenido auténtico. Javi, dejamos ese cierre abierto acá porque estamos avanzados con el tiempo. No vamos a cerrar de ninguna manera, podríamos hablar mucho. Te he puesto cotas con el tiempo. Yo realmente acá en España ahora mismo son las 9 de la noche. Yo ya hoy no voy a hacer más que charlar con vos. Luego en algún momento comeré algo y me iré a dormir porque a las 5 de la mañana me levantaré. Pero igual, qué sé yo, podemos estar un rato más, no tengas problema por eso, por mi parte, vamos. Vamos cerrando, yo igual necesito ir al baño, sí. En un rato ya vuelve mi hijo del jardín, entonces también hay límites a fuerza mayor, pero te invito ahora acá en público de hacer otro episodio, en un momento profundizar algún tema, claro. Me parece que fue una muy buena introducción, me interesaba también conocer un poco de toda tu historia personal y charlar un poco de todo, me encantaría profundizar algún tema más, hacer algún otro momento, otro episodio, totalmente bienvenido, abierto, el formato es así, el formato es mío, no hay limitación, si queremos podemos hablar 4 horas y ¿cómo se llama? Mi ganas de hacer pis y mi compromisos familiares lo permiten y seguro que tenemos sobre qué hablar. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, te digo hasta la próxima, un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo. Gracias a ti, Manu, por invitarme a este espacio. Te agradezco infinito porque disfruto mucho charlando y sobre todo compartiendo. Este es un momento de compartir con vos, así que enhorabuena por el trabajo que haces. Me parece importantísimo que haya gente divulgando en el mundo de la micología y en general, divulgar en general. Así que felicitaciones por lo que haces y continúa por este camino que es insondable y enorme. Buenísimo, muchísimas gracias vos. Nos vemos. Gracias, nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, déjame un comentario. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal, dale una calificación positiva y suscríbete al newsletter. Nos vemos en el próximo episodio.